Hola, ¿qué tal? Este es mi video para el reto número 5. Mi nombre es Jesús Hernández Pérez y bueno, voy a comenzar. Tengo a la mano un pequeño guión que me va a poder ayudar a responder los cuestionamientos de este reto, que básicamente es un análisis jurídico del caso presentado en un PDF, un caso entre el hospital que se llama Caminemos Juntos y un laboratorio que se llama Collins and Phillips. En ese sentido, hay que comenzar con el tipo de contrato mercantil celebrado por ambas partes. El contrato celebrado entre las dos partes que acabo de mencionar es un contrato de compraventa mercantil internacional. ¿Y por qué es un contrato de compraventa mercantil internacional? Primeramente porque es una compraventa que implica la transferencia de propiedad de bienes específicos, es decir, material médico en este caso y equipamiento hospitalario, a cambio de un precio predeterminado, más bien determinado, que son 2 millones de pesos, y además es mercantil porque se celebra entre dos entidades comerciales con el propósito de adquirir bienes para su uso en actividades económicas. Y por otro lado, es internacional porque las partes contratantes están ubicadas en diferentes países, en este caso es en España y en Nueva Zelanda. Ahí, suponiendo que esto se celebraría en México, algunos de los fundamentos jurídicos los tendríamos en el Código de Comercio Mexicano, ¿no? Que por ejemplo considera actos de comercio las adquisiciones y enajenaciones de bienes muebles con propósito de especulación comercial, y además también define la compraventa, ¿no? Pero en un sentido internacional, el artículo primero de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, también menciona algo al respecto, y además los países son firmantes de ello. Por otro lado, pues tiene un carácter internacional el contrato, pues sí, claro que sí lo tiene, ¿no? Porque, como acababa de mencionar, las partes contratantes están ubicadas en diferentes países y la transacción implica el movimiento de mercancías a través de fronteras internacionales. Además, el contrato está potencialmente sujeto a diferentes sistemas jurídicos, algo visto en las lecciones, por ejemplo, y convenciones internacionales. Eh, por ejemplo, de la convención que acabo de mencionar, e igualmente regreso al artículo 1 que define el ámbito de aplicación a contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. Entonces, con esto estaríamos cumpliendo con este término de internacional. Ahora, ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos? Pues bueno, el contrato identificado es un contrato de compraventa internacional celebrado por medios electrónicos, como mencionaba, debido a que las negociaciones se realizaron mediante intercambio de correos electrónicos, por un lado. Por otro lado, el contrato se perfeccionó con la firma electrónica de las partes y la naturaleza internacional del contrato se mantiene independientemente del medio utilizado para su celebración. Es decir, estamos hablando aún de dos empresas que son de países diferentes y que por lo tanto pues mantiene este, este rigor internacional. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de las partes? Por un lado, las obligaciones del vendedor, es decir, del laboratorio Collins and Phillips, es entregar la mercancía específica del contrato, transmitir la propiedad de los bienes, entregar la mercadería en el plazo acordado, que son 3 meses. Y por otro lado, las obligaciones del comprador, que es el hospital, caminemos juntos, pues desde luego pagar el precio acordado, que son los 2 millones de pesos, recibir las mercancías, y bueno, estas obligaciones son inherentes a la naturaleza del contrato de compra-venta y se desprenden de los términos acordados en las partes que se pueden leer en el documento presentado. Y además, en los artículos 30 y 53 de la Convención mencionada, también se establecen las obligaciones del vendedor y del comprador respectivamente. Así que tenemos ahí una base sólida para que puedan ser cumplidas estas partes. Por otro lado, la legislación aplicable en ausencia de elección por las partes, pues debe aplicarse la convención mencionada, es decir, y recalco la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, uno de ellos, que tomo como ejemplo. Y pues bueno, desde luego, los países son firmantes. Si fuera en el caso mexicano, también México es parte
de la Convención desde 1988, y además se aplica automáticamente a los contratos de compraventa internacional en mercaderías cuando las partes tienen sus establecimientos en diferentes estados. Y en este caso, pues bueno, aunque no son estados involucrados directamente, lo que es en España y Nueva Zelanda, la convención proporciona un marco jurídico uniforme para este tipo de transacciones internacionales. Y continuando con ello, las opciones del hospital frente al incumplimiento del contrato, pues bueno, tienen algunas opciones, ¿no? Por un lado, exigir el cumplimiento específico del contrato; por otro lado, otorgar un plazo adicional para el cumplimiento; declarar resuelto el contrato; reducir el precio en proporción a la falta de conformidad de las mercaderías; reclamar daños y prejuicios. Y bueno, esas opciones se fundamentan en el incumplimiento del vendedor al entregar mercancías que no se ajustan a los estipulados en el contrato, tanto en cantidad como en calidad, y en el retraso de la entrega. En este sentido, los derechos y acciones del comprador se establecen en los artículos 45, 46, 47, 49 y 50 de la convención mencionada. Y en este caso, si fuera un caso, si hubiera sido aquí en México, también hay algunos artículos en el Código de Comercio, como son el 376 y 383, que establecen los derechos del comprador en el caso de incumplimiento. Por otro lado, pues también tenemos la procedencia de cancelación del contrato, ¿no? La cancelación podría proceder, pero pues debe considerarse como una medida de último recurso, desde luego. Ahora, el incumplimiento del vendedor, ¿no? Como lo puede ser la entrega tardía, incompleta y parcialmente defectuosa, podría considerarse como un incumplimiento esencial, de acuerdo a la convención mencionada. Sin embargo, también de optar por la resolución, el comprador debería considerar otras opciones menos drásticas, como exigir el cumplimiento específico o la reducción del precio. La reducción del contrato debe evaluarse en función de la gravedad del cumplimiento y sus consecuencias para el comprador. Ahora, esto puede verse en el artículo 25 de la Convención, que define el incumplimiento esencial, y desde luego el 49, que establece las condiciones bajo las cuales el comprador puede declarar resuelto el contrato. En ese sentido, este caso, pues este sencillo caso nos muestra pues un montón de variables que nosotros podemos analizar, ¿no? Como puede ser en este reto. En este sentido, pues para prevenir futuros conflictos en contratos similares al presentado, pues podríamos crear una cláusula de ley aplicable. En este caso, voy a dar lectura a un ejemplo que puede darse. Este contrato se regirá o interpretará de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Para cualquier asunto no cubierto por la CIG, se aplicará supletoriamente la ley mexicana, ¿no? Bueno, en el caso de que fuera de México, la ley mexicana o la ley local de las partes, en este caso de España y Nueva Zelanda, si no recuerdo mal. Pero, pues bueno, esa cláusula desde luego que proporcionaría certeza jurídica, pues evitando conflictos de leyes, facilitando la interpretación uniforme del acuerdo, y pues además elegir la convención pues sería apropiado, dado que es de carácter internacional, y pues de luego que se busca tener pues la menor cantidad de problemas posibles. Ahora, también podríamos tener una cláusula de jurisdicción y resolución de disputas. Podría ser algo como: cualquier disputa derivada o relacionada con este contrato se resolverá mediante arbitraje de acuerdo con el reglamento de arbitraje de la CNUDI, UNCITRAL. El tribunal arbitral estará compuesto por 3 árbitros y la sede del arbitraje será en tal ciudad, ¿no? Desde luego esto se busca que sea para evitar la incertidumbre sobre qué tribunales tendrían jurisdicción en este caso, y el arbitraje ofrece un mecanismo neutral y eficiente para resolver disputas, tal como lo hemos visto en anteriores materias. Y pues desde luego la elección de una ciudad neutral pues facilitaría la ejecución del laudo arbitral para este caso internacional. Ahora, también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo una cláusula de especificaciones detalladas de los productos. Los productos objeto de este contrato deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y de calidad. Desde luego ahí sería incluir estos detalles. Cualquier desviación de estas especificaciones se considera un incumplimiento del contrato.
Y desde luego que esto también se viene para prevenir malentendidos sobre la calidad y características de los productos, como los ejemplos que veíamos en las preguntas, pues es para evitar este tipo de problemas. Por otro lado, una cláusula de inspección y aceptación, ¿no? El comprador tendrá un plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la mercancía para inspeccionarla y notificar al vendedor cualquier falta de conformidad. En este caso puede ser incluso hasta más por la cantidad de material que pueda ser, pero bueno, eso también lo podrían ver como las partes. Y la falta de notificación en este plazo se considera como aceptación de la mercancía. Ahora, por otro lado, una cláusula de fuerza mayor. Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones debido a causas de fuerza mayor, incluyendo, pero no limitado a guerras, desastres naturales, pandemias, huelgas. La parte afectada deberá notificar a la otra parte entre los 5 días hábiles siguientes al evento de fuerza mayor. Desde luego hablamos de un ámbito internacional que puede pasar diversas situaciones que quizá a nivel nacional no vemos, pero que pues es necesario colocar una cláusula al respecto. Por otro lado, una cláusula de entrega y transferencia de riesgos. El ejemplo pues, aquí sería la entrega se realizará en especificar un lugar, aquí en esta parte. El riesgo se transferirá al comprador en el momento de la entrega. Los términos de entrega se interpretarán de acuerdo con los Incoterms en 2020. Y de luego esto también especifica y clarifica un movimiento y lugar exacto de la entrega, pues así como certeza jurídica. Y bueno, tenemos unos dos últimos ejemplos que podrían ir a este contrato, una cláusula de pago y garantías, una cláusula de modificación de contrato. Respecto a la primera, podría ser algo como el pago se realizará mediante, o sea, aquí se especifica el método de pago en un plazo de, también se especifican los días, desde la recepción conforme de la mercancía, el vendedor proporcionará una garantía bancaria por el 100% del valor del contrato para asegurar la entrega conforme de los productos. Y desde luego aquí nos proporciona igual seguridad al comprador mediante una garantía bancaria, que también podría dar más certeza. Y por otro lado, respecto a la segunda cláusula, de ejemplo, cualquier modificación a este contrato deberá realizarse por escrito y ser firmada por ambas partes. No se reconocerán acuerdos verbales o implícitos que contradigan los términos de este contrato. Desde luego, hablamos de un ámbito internacional, hablamos de muchas personas que tienen que ver, y pues desde luego es para dar una absoluta certeza mediante un documento oficial, ¿no? Digamos, un documento más, pues más conforme al acuerdo, más cercano al acuerdo, ya no yace, ¿no? Por lo que dirá alguna persona, que suele pasar en varios casos, ¿no? Y finalmente, pues la inclusión de esas cláusulas podrían en futuros contratos similares ayudar a prevenir muchos de estos conflictos que surgieron en el caso, es decir, en las preguntas de ejemplo que se dieron. Y pues bueno, finalmente también nos proporcionarían mayor claridad, ¿no? Este tipo de ejercicios nos ayuda mucho como a construir más la certeza jurídica en un contrato y pues en este caso en un contrato internacional que podrían tener diversos problemas como los ya vistos. Y bueno, con esto finalizo y pues muchas gracias por su visualización.